una casa. Mi nieta me dijo, no vayas, abuelito, escuché todo. Ya tenía la chamarra puesta cuando mi nieta tomó mi brazo. Sus dedos estaban fríos y temblando. Abuelito, no vayas. Fruncí el ceño. Mi hijo ya me esperaba en el carro, con el motor encendido frente a la casa. Escuché todo, susurró ella, mirando hacia la ventana como si alguien pudiera oírla. Sentí algo extraño en el pecho, porque en ese instante entendí que esa visita no era solo una visita. Y lo que mi nieta escuchó esa noche era algo que mi propio hijo nunca quiso que yo descubriera. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Antonio Montoya. Tengo 80 años y esa tarde aprendí que los peligros más grandes no vienen de los extraños, vienen de la propia sangre. Llevo toda la vida levantándome antes de que salga el sol. 53 años trabajando la tierra, firmando contratos, leyendo documentos con lentes y sin ellos cuando la luz era buena. Mi mente nunca me ha fallado. Ni cuando enterré a mi esposa Rosa hace 4 años, ni cuando tuve que reorganizar solo todo lo que habíamos construido juntos. Algunos hombres se doblan. Yo aprendí a doblar el papel sin arrugarlo. Por eso cuando Iván empezó a hablar de descanso hace 3 semanas, lo escuché con cuidado, con demasiado cuidado para que él no lo notara. «Papá, usted ya hizo suficiente», me dijo una tarde en la cocina mientras Lucía, su esposa, servía café con una sonrisa que nunca le llega a los ojos. «Merece un lugar tranquilo, sin preocupaciones». Lucía asintió. Siempre asiente. Es un hábito que tiene cuando Iván habla, como si sus palabras necesitaran una sombra que las apruebe. «Estoy bien en mi casa», respondí. «Pero papá», comenzó él. «Estoy bien en mi casa, Iván». Ahí terminó la conversación ese día, pero no terminó el tema. Iván es como el agua, no ataca, rodea. En los días siguientes empezaron las visitas más frecuentes. Lucía traía comida que yo no había pedido. Se ofrecían a llevarme al médico. Me preguntaban si dormía bien, si me dolía algo, si me sentía solo. Yo observaba, respondía lo justo y seguía observando. Debo decir algo que me cuesta admitir. Debí haberlo visto antes. Las señales estaban ahí desde meses atrás, pero uno se resiste. Iván era mi hijo. Lo había cargado en brazos, lo había visto crecer, había pagado sus deudas más de una vez sin que él lo supiera. Ese afecto me hizo ciego más tiempo del que debí permitirme. Cuando Rosa vivía, ella sí lo veía. Me lo decía a su manera, sin drama, con esa honestidad suave que tenía para las cosas difíciles. Yo siempre encontraba una razón para no escucharla del todo. Fue hace 5 días cuando la señal llegó desde donde menos la esperaba. Valeria, mi nieta de 16 años, hija de mi otra hija, Marcela, que vive en Guadalajara, se quedó a dormir en casa porque su madre tuvo un viaje de trabajo. Iván y Lucía no sabían que ella estaba ahí. Cometieron el error de hablar con la puerta entornada. Valeria se despertó a medianoche con sed, caminó descalza hacia la cocina y se quedó pegada a la pared del pasillo cuando escuchó las voces. No entendió todo. Me lo dijo con honestidad. Hablaban de papeles, de una firma, de algo que llamaban incapacidad. Abuelito, ¿eso qué significa? Yo sé exactamente lo que significa. Significa que mi hijo estaba explorando la posibilidad de intentar declararme legalmente incapaz. Significa que alguien le había dicho que si iniciaba ese trámite podía buscar administrar mis bienes, mi casa, mis terrenos en Jalisco, el fideicomiso que construí durante décadas, propiedades, ahorros y activos que en conjunto superaban los 4 millones de pesos. Valeria no entendió esa palabra, pero sí entendió otra frase con total claridad. Si lo llevamos al rancho, allá nadie lo va a encontrar. Eso fue lo que detuvo mi corazón por un segundo esa tarde, cuando ella me lo repitió. No lo encontrar, como si yo fuera algo que se puede esconder.
como si 80 años de vida, de trabajo, de dignidad, pudieran simplemente desaparecer detrás de un portón. Y ahí estaba yo, con la chamarra puesta, el bolso pequeño que Iván me dijo que empacara solo por unos días, y el motor de su carro ronroneando afuera. Miré a Valeria, le quité los dedos del brazo con suavidad, le puse una mano en la mejilla. «Escúchame bien, mi niña», susurré. «No le digas nada a nadie todavía. Llámale a don Ramiro esta noche, solo a él. Dile que escuchaste que tu tío habla de llevarme a un rancho, que salieron rumbo a zona rural de Jalisco. ¿Puedes repetirme eso?» «Te llevan a un rancho, zona rural de Jalisco», repitió ella con la voz quebrada. «Bien, ahora suéltame». Y salí por la puerta, porque a veces, para descubrir la trampa completa, uno tiene que dejarse atrapar. Subí al carro de mi hijo con la espalda recta y los ojos bien abiertos. Cuando Iván me preguntó si estaba listo, le sonreí. «Listo, hijo». Respondí con una calma que él no merecía, pero que yo necesitaba mantener. Lo que no sabía Iván era que en ese momento acababa de cometer el error más costoso de su vida. Porque yo no iba al rancho a descansar, iba a memorizar cada detalle del camino. Hay momentos en la vida en que uno entiende que su memoria es el único arma que le queda. Ese fue uno de esos momentos. Iván conducía con una calma que me resultaba más inquietante que cualquier grito. Tenía los hombros relajados, una mano en el volante, la otra sobre su pierna. Lucía iba en el asiento del copiloto con el teléfono en la mano, escribiendo mensajes que no me mostró. De vez en cuando se volteaba hacia mí con esa sonrisa suya, la misma de siempre, dulce en la superficie, vacía por dentro, y me preguntaba si estaba cómodo, si quería música, si tenía frío. «Estoy bien», respondía yo cada vez, y mientras respondía, observaba. Leía cada letrero que aparecía a los lados de la carretera con la concentración de un hombre que sabe que esos datos pueden ser la diferencia entre salir y no salir de algún lugar. No memoricé tiempos exactos ni distancias precisas. Eso hubiera sido imposible, pero sí grabé referencias, puntos que cualquier persona podría reconocer. Salimos de la ciudad entrada la tarde. Iván tomó la carretera federal hacia el norte. Pasamos por un cruce con un local cerrado a la orilla del camino, y más adelante un galpón de materiales de construcción con la fachada descascarada. Nada con nombre, solo estructuras que uno reconoce por su forma. Unos 20 minutos después, la carretera empezó a cambiar. El asfalto se volvió más delgado, más gris, con las orillas desmoronadas. Los árboles comenzaron a cerrarse a los lados. Ya no había negocios, solo milpa, cerros bajos y alguna que otra casa de bloc sin pintar. Fue entonces cuando vi la primera referencia importante, un letrero de metal oxidado, inclinado hacia un lado. Alcancé a leer «Encarnación de Díaz», con una flecha apuntando hacia la izquierda. Iván siguió de frente. No tomó esa desviación. Lo grabé. Unos minutos más tarde me di cuenta de que no había entrado ningún mensaje en el teléfono. Lo saqué del bolsillo del saco y vi lo que ya sospechaba. Sin cobertura. Ni una sola barra. Lo guardé sin decir nada. Lucía se estiró en ese momento para subir el volumen del radio. Música de fondo. Nada específico. Solo ruido que llenaba el silencio para que yo no pensara demasiado. Pero yo ya estaba pensando. Después de pasar el letrero de Encarnación de Díaz, Iván tomó un desvío sin anunciarlo. Una brecha de terracería que crujía bajo las llantas del carro. El polvo se levantaba a los lados como cortinas beige. Los árboles aquí eran más altos, más juntos. La luz del sol llegaba filtrada, en trozos, como si el camino se estuviera comiendo la tarde. Pasamos junto a una construcción abandonada, una barda de piedra a medias, un techo de lámina vencido. Al lado,
Un poste inclinado que años atrás debió señalar algo, pero que el tiempo había dejado mudo. Lo memoricé. El poste, la barda de piedra, la lámina vencida. Seguimos un buen trecho más por esa brecha hasta que el terreno se abrió ligeramente y apareció una construcción más sólida. Una barda blanca con manchas de humedad, un portón de metal color verde oscuro con pintura descascarada en las esquinas. Iván detuvo el carro frente al portón y tocó el claxon 2 veces. Desde adentro, alguien descorrió un seguro. Las hojas de metal se abrieron hacia adentro, lentas, con ese sonido de bisagras que no han sido aceitadas en mucho tiempo. «Aquí lo van a cuidar muy bien, papá», dijo Iván mientras avanzaba hacia el interior. Me quedé mirando cómo el portón volvía a cerrarse detrás de nosotros, y fue entonces cuando lo vi. El candado, grande, plateado, colocado por fuera, no por dentro, por fuera, como se cierra una bodega, como se sella un lugar del que nadie debe salir sin que alguien de afuera lo decida. Sentí el frío de esa tarde colarse por las costuras de mi chamarra, pero no dije nada, porque un hombre que ya perdió el control de la situación grita. Un hombre que todavía tiene el control observa. Y yo todavía tenía el control. O eso me dije a mí mismo mientras el carro se detenía frente a una construcción de techo bajo, paredes blancas y ventanas con barrotes delgados que desde lejos casi parecían decorativos. Casi. Hay lugares que te reciben con silencio, no el silencio tranquilo del campo al amanecer, sino el silencio pesado de un sitio donde las palabras están prohibidas. Ese lugar era así. Bajé del carro despacio, como lo hago siempre, sujetándome del marco de la puerta con la mano derecha. No porque no pueda valerme solo, sino porque uno aprende a no desperdiciar energía en gestos innecesarios. Iván no me ofreció la mano. Estaba ya hablando con un hombre de mediana edad, complexión gruesa, camisa beige, con un bordado discreto en el pecho. Lucía se quedó a mi lado con esa sonrisa pegada en la cara. «Va a ver que aquí va a estar muy a gusto, don Antonio», me dijo. No respondí. Estaba ocupado mirando. El patio interior era amplio pero sin gracia. Cemento liso, algunas macetas con plantas que nadie había regado en días, una banca de metal pintada de verde bajo un árbol de sombra raquítico. Había 3 personas mayores sentadas en distintos puntos del patio. Ninguna hablaba, ninguna se miraba entre sí. Solo estaban ahí, como muebles colocados sin ningún criterio particular. Uno de ellos, un hombre delgado con el cabello completamente blanco y los ojos fijos en el suelo, levantó la vista cuando pasé cerca. Me miró apenas un segundo, y en ese segundo vi algo que me tensó el estómago. No había curiosidad en su mirada, solo resignación, la mirada de alguien que ya dejó de esperar. Nos llevaron a una oficina pequeña junto a la entrada. Escritorio de madera, 2 sillas de plástico, un ventilador de techo que giraba sin convicción. El hombre de la camisa beige era el encargado del lugar. Tenía manos grandes y hablaba despacio, eligiendo cada palabra como quien sabe que las palabras son herramientas. «Don Antonio, bienvenido. Aquí vamos a estar pendientes de usted en todo momento». «¿Puedo hacer llamadas?», pregunté directamente. Una pausa breve, casi imperceptible. «Tenemos un teléfono de uso común para los residentes, en horarios establecidos cuando el encargado lo autoriza». Iván intervino antes de que yo pudiera decir algo más. «Papá, es para que pueda descansar sin distracciones. Ya sabe cómo se estresa usted con el teléfono. Yo nunca me he estresado con el teléfono en mi vida». Pero asentí, porque seguía observando. Nos pidieron mi teléfono personal. Lo dijeron con una naturalidad que debía hacer sentir que era un trámite normal, como quitarse los zapatos antes de entrar a una casa. Iván y Lucía observaron en silencio mientras yo lo entregaba. «Es el reglamento», dijo el encargado,
para el bienestar de los residentes. Lo entregué, no tenía opción en ese momento, pero antes de soltarlo, en el segundo en que lo sostuve por última vez, pensé en Valeria, en don Ramiro, en las palabras que le había pedido a mi nieta que repitiera. Un rancho, zona rural de Jalisco. El teléfono desapareció en un cajón. Iván se despidió de mí con un abrazo que duró exactamente lo que dura la culpa cuando uno la quiere disfrazar de cariño. Me palmeó la espalda 2 veces. Lo voy a venir a ver pronto, papá. No le pregunté cuándo, porque ya sabía que pronto era una palabra que en ese lugar no tenía ningún significado concreto. Me asignaron una habitación sencilla, cama individual, colchón firme, una ventana con vista al patio. Los barrotes que desde afuera parecían decorativos, desde adentro parecían exactamente lo que eran. La habitación olía a desinfectante y a algo más antiguo debajo de eso. Humedad, quizás, o tiempo acumulado. En ese sitio, los nombres no importaban. Lo que importaba era entender cómo funcionaba. Esa primera noche, mientras fingía dormir, escuché pasos en el pasillo. Lentos, regulares, un cuidador haciendo rondas. Lo escuché una y otra vez, lo suficiente para entender que era constante. Al día siguiente, durante el desayuno en un comedor común, el hombre de cabello blanco que había visto en el patio se sentó frente a mí. Tardó un momento en hablar. Primero miró hacia los lados. Luego bajó la voz hasta convertirla en algo apenas más espeso que el aire. «Este lugar no aparece en ningún registro», murmuró, como si decirlo en voz alta todavía le costara. «¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?», pregunté en el mismo tono. «Ya perdí la cuenta de los días, creo que llegué a finales del año pasado». Quise preguntarle más, pero en ese momento uno de los cuidadores se acercó a la mesa con una sonrisa profesional y nos ofreció más café. La conversación murió ahí. Esa tarde pedí hablar con el encargado para preguntar sobre los documentos que había firmado Iván al momento de mi ingreso. Quería saber exactamente qué términos habían acordado, qué autorizaciones había otorgado mi hijo en mi nombre. La respuesta fue educada, tranquila y absolutamente evasiva. «Esos trámites los maneja directamente la familia, don Antonio. Si tiene alguna duda, puede consultarlo con su hijo en su próxima visita». Su próxima visita, sin fecha, sin compromiso. Esa noche, mientras el ventilador de mi habitación giraba en la oscuridad, escuché voces al final del pasillo. Reconocí la voz de Iván. Creí que ya se había ido, pero seguía ahí, hablando con el encargado en tono bajo, urgente. No pude escuchar todo. Solo fragmentos que el viento y las paredes me dejaron pasar, pero escuché con claridad 2 palabras, documentos pendientes, y entendí que el tiempo no estaba de mi lado. A veces la persona que te salva la vida no sabe exactamente lo que está haciendo, solo sabe que algo está mal y que no puede quedarse quieta. Eso era Valeria, 16 años, uniforme de preparatoria, mochila al hombro. Me lo contó ella misma, semanas después, con esa forma suya de narrar las cosas rápido y sin pausas. Un miedo en el pecho que no la dejó dormir en toda la noche después de que subía al carro de Iván. Esa misma tarde, en cuanto el carro de su tío desapareció al final de la calle, Valeria entró a la casa, buscó en su teléfono el número que yo le había pedido guardar por si algún día pasaba algo, y marcó. Don Ramiro contestó al segundo timbre. Ramiro Estrada, 74 años. Mi amigo de toda la vida, desde que los dos éramos muchachos sin nada en los bolsillos y con demasiadas ideas en la cabeza. Habíamos construido cosas juntos, perdido cosas juntos, enterrado a personas que amábamos. Hay amistades que el tiempo afina como el buen mezcal. La nuestra era de esas. Don Ramiro, dijo Valeria en cuanto él contestó. Soy Valeria, la nieta de don Antonio. Valeria, ¿qué pasó? ¿Está bien tu abuelo? No lo sé. Se fue con mi tío Iván.
Me dijo que le llamara a usted, que le dijera que lo llevan a un rancho, que salieron rumbo a zona rural de Jalisco. Silencio al otro lado de la línea. ¿Eso te dijo él? ¿Esas palabras? Sí, señor. Don Ramiro conoce a los hombres que eligen sus palabras con precisión. Sabe que cuando yo digo algo en términos concretos, es porque esos términos importan. No perdió tiempo. ¿Escuchaste algo más, mi niña? Cualquier cosa. No importa si no entendiste. Valeria le repitió todo lo que me había contado a mí. La noche, el pasillo, la puerta entornada, las palabras que no entendió del todo, incapacidad, documentos, firma, y luego la frase que sí entendió perfectamente, la que se le quedó grabada con la claridad de una quemadura. Allá nadie lo va a encontrar. Don Ramiro guardó silencio unos segundos. Valeria, escúchame. No le digas nada de esto a tu tío Iván, ni a Lucía, a nadie. ¿Puedes hacer eso? Sí. Bien, ahora necesito que pienses. ¿Escuchaste algo más? ¿Algún nombre? ¿Algún lugar concreto? Valeria pensó, y entonces recordó otro fragmento que en el momento no le había parecido importante. Escuché que mi tío mencionaba algo de Jalisco, una zona rural, y algo de un ejido, pero no escuché bien el nombre. Eso fue suficiente para empezar. Don Ramiro pasó los siguientes días haciendo lo que mejor sabe hacer, moverse con discreción entre personas que saben cosas. Tiene esa habilidad que desarrollan los hombres que han vivido mucho y hablado con mucha gente distinta. Sabe cuándo preguntar directamente y cuándo rodear el tema hasta que la información aparece sola. Habló con un conocido que tiene tierras en la región de Encarnación de Díaz. Le preguntó, como al pasar, si sabía de alguna propiedad que recibiera personas mayores por esas brechas. El hombre frunció el ceño. Dijo que había escuchado mencionar algo así, años atrás, un lugar discreto que no aparecía en ningún directorio oficial, rumbo al norte del municipio, por los ejidos de ese lado. Don Ramiro no mostró ninguna reacción, solo asintió y cambió el tema. Esa misma noche llamó al licenciado Fernando Cárdenas. Yo conocía a Fernando desde hacía 12 años. Lo contraté cuando tuve que resolver un conflicto de linderos con un vecino que quería apropiarse de 4 hectáreas de mi terreno en Jalisco. Fernando resolvió ese problema en 3 meses, con documentos, sin escándalo y sin que yo tuviera que alzar la voz ni una sola vez. Desde entonces lo había consultado para todo lo que tuviera que ver con mis bienes. Hace 2 años, cuando Rosa murió y entendí que estaba solo frente a un patrimonio que mis hijos conocían en detalle, tomé una decisión. No fue desconfianza hacia Iván en ese momento, fue prudencia. El tipo de prudencia que uno aprende cuando ya enterró a demasiada gente y sabe que los papeles importan. Le di acceso de monitoreo, no de administración, al licenciado Cárdenas sobre 3 de mis cuentas principales, solo para observar, por si algún día alguien movía algo sin que yo lo autorizara. Don Ramiro le explicó la situación en términos precisos, sin exagerar, sin minimizar. Fernando escuchó todo sin interrumpir. Cuando don Ramiro terminó, hubo una pausa. ¿Sabe si hay algún intento de iniciar un trámite de incapacidad? No lo sé con certeza, solo sé que Iván habló de documentos pendientes. Eso es lo que me preocupa, dijo Fernando. Si están intentando iniciar ese proceso, necesitan que don Antonio esté inaccesible mientras presentan la solicitud. Aislado, sin posibilidad de contradecir nada. Ese tipo de trámite, si apenas empezó, está en fase muy inicial. Tarda meses en avanzar, pero necesitan tiempo, y para ganar ese tiempo, lo están escondiendo. ¿Qué necesita usted para actuar? Necesito confirmar la ubicación, y necesito hacerlo antes de que Iván logre consolidar algo. Mi encierro de 11 días era solo la última pieza de un plan que llevaba meses armándose. Esa noche,
Mientras Fernando revisaba registros y don Ramiro trazaba rutas mentales con lo poco que tenía, a muchos kilómetros de distancia, yo yacía despierto en mi cama de ese lugar aislado, mirando el techo y escuchando el ventilador girar, pensando en Valeria, pensando en si había sido suficiente lo que le pedí, sin saber todavía que en ese mismo momento el licenciado Fernando Cárdenas ya había encontrado algo en los registros que le heló la sangre, una irregularidad que cambiaba todo. Hay personas que hacen el bien no porque sean valientes, sino porque su conciencia ya no les permite seguir mirando hacia otro lado. El muchacho se llamaba Óscar. Tendría unos 25 años, delgado, moreno, con las manos callosas de quien creció trabajando en el campo y terminó en ese lugar por necesidad más que por convicción. Era el cuidador que me traía el desayuno cada mañana. Lo hacía en silencio, dejando la charola sobre la mesita junto a la ventana sin mirarme directamente, como si el contacto visual fuera algo que le habían prohibido o que él mismo había decidido evitar para no complicarse la vida. Pero yo lo observaba, y había algo en él que no encajaba con el resto del lugar. Los demás cuidadores tenían esa frialdad entrenada de la gente que aprendió a no involucrarse. Eficientes, cordiales en la superficie, impermeables por dentro. Óscar no. Óscar a veces tardaba un segundo de más antes de salir de la habitación, como si quisiera decir algo y en el último momento decidiera no hacerlo. El cuarto día, mientras dejaba la charola sobre la mesa, cometió un pequeño descuido. Rozó con el codo el vaso de agua y lo derramó parcialmente sobre la mesita. Se apresuró a limpiarlo con un trapo que traía en el delantal, disculpándose en voz baja. «No se preocupe», le dije con calma. «Siéntese un momento». Me miró. Esa fue la primera vez que me miró realmente. «No puedo, señor. El encargado». «El encargado no está». «Siéntese un momento, Óscar». Dudó. Luego jaló la silla y se sentó en el borde, listo para levantarse en cualquier segundo. Lo miré sin prisa. «Usted no debería estar aquí», murmuró de repente, con la vista fija en sus propias manos. No respondí. Esperé. Tardó en continuar. Lo que siguió salió en fragmentos, como cuando uno carga algo pesado desde hace tiempo y lo va soltando poco a poco, porque de un jalón duele demasiado. Mi abuelo. Lo trajeron a un lugar parecido. Hace unos años. Mi tío dijo que era por su bien, que necesitaba cuidados. Hizo una pausa. Nunca salió. «Lo siento», dije en voz baja. Óscar apretó los labios. Siguió mirando sus manos. «Yo acepté trabajar aquí porque necesitaba el dinero, pero desde que llegué...» No terminó la frase. Respiró hondo. «Usted habla bien. Usted entiende todo lo que le dicen. Completamente». Otro silencio largo. Luego, despacio, sin levantar la vista, como quien acepta algo que ha estado evitando aceptar. «Estamos en un ejido al norte de Encarnación de Díaz, Jalisco. Por la brecha que sale antes de llegar al pueblo, unos 40 minutos hacia el monte». Lo dijo sin mirarme, como si repetirlo en voz alta lo obligara a aceptar lo que estaba ayudando a hacer. Lo repetí mentalmente 3 veces. «Ejido al norte de Encarnación de Díaz, brecha antes del pueblo, unos 40 minutos hacia el monte. ¿Las familias pagan por tener a las personas aquí?», pregunté. Óscar asintió casi sin moverse. «Una cuota mensual. El contrato le da a la familia el control sobre las visitas y las comunicaciones. No me dijo el monto exacto, no necesitaba saberlo. Lo que importaba era el mecanismo. Iván había firmado algo que le daba el control de cuándo yo podía hablar con el mundo exterior. Y ese dinero, fuera el que fuera, probablemente salía de mis propias cuentas, camuflado entre los retiros que Fernando estaría revisando en ese momento. «Gracias, Óscar», dije con voz tranquila. Él se levantó rápido, tomó la charola. Antes de salir, se detuvo en el marco de la puerta sin voltear.
Mañana en la tarde el encargado sale al pueblo. Estará fuera un par de horas. No añadió nada más. Salió al pasillo y sus pasos se alejaron. Al día siguiente intenté acercarme a la oficina durante la ausencia del encargado. Uno de los otros cuidadores estaba en el pasillo. Me vio. No dijo nada. Solo se cruzó de brazos frente a la puerta. No hubo segunda oportunidad. Me quedé mirando la ventana con sus barrotes delgados. Afuera el sol de la tarde caía sobre el patio de cemento. El hombre de cabello blanco estaba en su banca de siempre. Yo seguía fingiendo fragilidad con cada persona que me observaba. Caminaba despacio. Hablaba poco. Dejaba que me creyeran exactamente lo que Iván les había dicho que era: un anciano que necesitaba cuidados y supervisión constante. Pero por dentro estaba construyendo, pieza por pieza, dato por dato. Ya sabía aproximadamente dónde estaba. Ya sabía cómo operaba el lugar, ya sabía lo que Iván buscaba. Lo que no sabía era si afuera alguien estaba avanzando tan rápido como yo necesitaba. Hasta que al día siguiente, durante el almuerzo, uno de los cuidadores entró al comedor con el ceño fruncido y buscó al encargado con la mirada. Se acercó a él y le dijo algo al oído. Vi cómo el encargado tensaba la mandíbula. Luego vi cómo tomaba su teléfono y marcaba un número, y escuché desde mi mesa al encargado decir con la voz tensa: «Están preguntando por usted. Cuando la justicia se mueve, no hace ruido. Avanza despacio, con documentos, con firmas, con paciencia. Pero cuando llega, llega completa». Semanas después, cuando todo había terminado, Fernando y don Ramiro me contaron cada paso que dieron mientras yo estaba adentro. Lo escuché sin interrumpirlos. Necesitaba saber exactamente lo que había pasado del otro lado del portón. Lo primero que hizo Fernando fue buscar ese lugar en los registros oficiales de establecimientos de asistencia social del estado de Jalisco. Buscó en los padrones de salud. Buscó en los registros de residencias para adultos mayores. Buscó en los registros municipales de la zona. No encontró nada. Ese lugar no existía en ningún documento oficial. No tenía licencia. No tenía ningún registro ante las autoridades. No tenía ninguna autorización legal para operar como residencia de adultos mayores. Eso cambiaba todo. Lo que Iván había encontrado no era una residencia. Era un sitio que operaba en las sombras, que recibía dinero de familias a cambio de mantener a personas mayores alejadas del mundo, sin supervisión del Estado, sin ninguna garantía de derechos. Fernando preparó un escrito formal dirigido a las autoridades correspondientes. No era una denuncia ordinaria, era un documento construido con precisión, señalando posible retención ilegal de persona adulta mayor y operación clandestina de establecimiento sin registro. Adjuntó el testimonio de Valeria, la referencia geográfica que don Ramiro había conseguido y un análisis de movimientos en mis cuentas bancarias. Porque Fernando había visto movimientos. En los últimos meses, Iván había realizado varios retiros en efectivo desde una cuenta conjunta que teníamos para gastos del terreno familiar. Los había justificado ante el banco como gastos médicos y de cuidado para el padre. En total, una cantidad considerable retirada sin mi autorización real, disfrazada bajo conceptos que sonaban legítimos, pero que yo jamás había aprobado personalmente. Eso ya no era solo una sospecha, eso era evidencia de manejo irregular de fondos. Respecto al supuesto trámite de incapacidad, Fernando verificó que Iván apenas había presentado una solicitud inicial. Estaba en la fase más preliminar posible, sin ningún avance real. Un proceso así tarda meses, a veces más de un año, y requiere evaluaciones médicas, audiencias y, sobre todo, que la persona no pueda contradecirlo. Por eso necesitaban que yo estuviera aislado, no para cerrar el trámite,
sino para ganar tiempo mientras lo construían. Mientras Fernando organizaba el expediente, don Ramiro se movía en otro frente. Condujo hacia esa zona rural con la discreción de quien sabe que no puede llamar la atención. Habló con el encargado de un pequeño negocio de abarrotes en el poblado más cercano. Le preguntó por alguna propiedad que recibiera personas mayores por esas brechas. El hombre bajó la voz y dijo que la gente del lugar sabía que por ahí había algo así, pero que nadie se metía. Don Ramiro tomó nota de todo. Fotografió la entrada de la brecha con su teléfono desde la carretera. Registró las referencias con una aplicación que su nieto le había instalado meses atrás. Esa información llegó a Fernando esa misma noche. El expediente empezó a tomar forma, presentaron la denuncia y entonces llegó lo más difícil: esperar. Las autoridades no se mueven al instante. Eso Fernando me lo explicó después con honestidad. Pasaron varios días sin respuesta. Don Ramiro llamaba. Fernando insistía. Argumentaba que se trataba de un adulto mayor, en posible situación de riesgo, que cada día contaba, que el aislamiento podía estar siendo usado para avanzar en un proceso legal irregular. Ese argumento, finalmente, fue el que abrió la puerta. Por tratarse de una persona mayor en posible estado de vulnerabilidad, las autoridades autorizaron una inspección. Mientras eso ocurría afuera, yo adentro mantenía mi papel con una disciplina que me costaba más de lo que quería admitirme. No era fácil caminar despacio cuando por dentro quería moverme con urgencia. No era fácil responder con calma al encargado cuando por dentro lo que sentía era una furia contenida como agua a punto de hervir. Pero sabía que cualquier reacción precipitada le daría a Iván exactamente lo que necesitaba. Así que guardaba, acumulaba, esperaba. Un día escuché que Iván llamó al encargado. Solo fragmentos desde el pasillo. No podemos esperar más tiempo. Los documentos tienen que estar listos antes de que alguien... La voz de Iván, tensa. La voz de un hombre que siente que el tiempo se le escapa. Tenía razón en sentirlo, solo que no sabía por qué. Lucía apareció esa misma tarde sin aviso, con una bolsa de frutas y una sonrisa que nadie le había pedido. Don Antonio, queremos que esté cómodo aquí. Si necesita algo... Necesito irme a mi casa, dije. Ella parpadeó. Sonrió de nuevo. Ya sabe que es por su bien. Iván solo quiere lo mejor para usted. No respondí. La miré con la calma de quien ya sabe lo que está pasando y no necesita discutir. Lucía se fue 1 hora después, más nerviosa de lo que había llegado. Esa noche, desde la ventana de mi habitación, vi las luces del portón encenderse de repente. Escuché voces, el motor de un vehículo, luego otro. El encargado salió corriendo hacia el portón, y a través de los barrotes de mi ventana, en la oscuridad del camino de terracería, vi las luces rojas y azules que giraban despacio. Hay momentos que uno lleva años sin saber que está esperando, y cuando llegan no se parecen en nada a como uno los imaginó. No hubo gritos, no hubo forcejeos, no hubo el drama ruidoso que las películas nos enseñan a esperar cuando la justicia llega a cobrar lo que se le debe. Solo hubo luz, fría, giratoria, entrando por mi ventana en franjas rojas y azules que se repetían sobre las paredes de mi habitación. Escuché el portón abrirse de golpe, empujado desde afuera, con una autoridad que no admitía negociación. Escuché pasos sobre el cemento del patio, voces con ese tono específico de quien tiene documentos en la mano y sabe exactamente lo que está buscando. Me senté en la cama. Me puse los zapatos despacio, con cuidado, como lo hago cada mañana. Me abotoné la camisa hasta arriba. Si iba a salir de ese lugar, iba a salir como lo que soy, un hombre con toda su dignidad intacta. Cuando abrieron la puerta de mi habitación, no era el encargado. Era una mujer de uniforme,
cabello recogido, con una tablet en la mano. Se identificó como parte del equipo de inspección de las autoridades de protección a adultos mayores. ¿Es usted Antonio Montoya?, preguntó. El mismo, respondí. Me miró con esa atención particular de quien necesita evaluar rápidamente el estado de una persona. ¿Se encuentra bien, señor? Perfectamente bien. Llevo aquí 11 días sin haber autorizado personalmente mi ingreso, sin acceso libre a comunicaciones y sin ningún documento firmado por mi propia mano, pero físicamente perfectamente bien. Ella asintió. Escribió algo en la tablet. Vamos a pedirle que nos acompañe, señor Montoya. Tomé mi bolso pequeño, el mismo que Iván me había pedido que empacara solo por unos días. Todavía tenía dentro la muda de ropa, el frasco de mis medicamentos y una fotografía de Rosa que nunca viajo sin llevar. Salí al pasillo. Ese lugar era diferente en ese momento. Los cuidadores estaban agrupados en el comedor, respondiendo preguntas. El encargado estaba junto a la oficina con varias personas que claramente no eran de ahí. En el patio, bajo el árbol de sombra raquítico, el hombre de cabello blanco me miraba desde su banca. Lo mismo de siempre. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Ya no era resignación, era algo que se parecía mucho al principio del regreso. Crucé el patio con pasos lentos y seguros, pasé junto al portón abierto de par en par, y cuando puse el pie en la terracería del otro lado, en el aire libre de esa noche de Jalisco que olía a tierra húmeda y a encinos, sentí algo que no sé si tiene nombre exacto. No era alegría, era algo más profundo y más quieto. Era el peso exacto de lo que significa recuperar lo que siempre fue de uno. El licenciado Fernando Cárdenas estaba junto a un vehículo oscuro a unos metros del portón. Cuando me vio, caminó hacia mí con esa parsimonia suya que yo había aprendido a leer como señal de que las cosas estaban en orden. «Don Antonio», dijo extendiendo la mano. Se la estreché. «Fernando, ¿cuánto tiempo tenemos?» «Suficiente para todo lo que necesitamos hacer». Don Ramiro estaba a su lado. 74 años, chamarra café, los ojos brillantes, con esa mezcla de alivio y furia contenida que tiene la gente que se preocupa de verdad. No dijo nada, solo me abrazó, y yo lo dejé. Fue ahí, en ese abrazo en la oscuridad de un camino de terracería en Jalisco, donde finalmente solté algo que había estado cargando 11 días sin poder dejar ir. Nos sentamos en el vehículo mientras la inspección continuaba adentro. Fernando me explicó lo que había encontrado: el lugar sin registro, los movimientos irregulares en las cuentas, la solicitud inicial que Iván había presentado apenas unas semanas atrás intentando iniciar el trámite de incapacidad. ¿Ese proceso puede avanzar?, pregunté. Con usted compareciendo y demostrando su plena capacidad, ese trámite difícilmente puede prosperar. Quedará como lo que es, una solicitud sin sustento. Asentí. ¿Y los retiros de la cuenta? Documentados. Hay una investigación abierta. Iván va a tener que dar explicaciones sobre cada movimiento. Guardé silencio un momento. Luego pregunté lo que llevaba 11 días sin poder preguntar en voz alta. ¿Dónde está mi hijo? Fernando señaló discretamente hacia el portón. Iván había llegado al lugar poco antes que las autoridades. Llegó acelerado, nervioso, con una carpeta de documentos bajo el brazo que claramente no esperaba tener que explicar esa noche. Lo vi cuando salió. Traía la camisa por fuera del pantalón, el cabello revuelto, la carpeta apretada contra el pecho como si todavía pudiera protegerlo. Cuando me vio, se detuvo. Lucía estaba detrás de él. También se detuvo. Me quedé quieto. No me moví hacia él ni me alejé. Solo lo miré con la calma de quien ya entendió completamente lo que pasó y no necesita gritar para que el otro lo sepa. Iván abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Papá, yo solo quería...»
Ya sé lo que querías, dije. 3 palabras, sin gritos, sin temblor en la voz, solo la verdad, dicha con la precisión de un hombre que sabe que las palabras más pesadas son las más cortas. Iván bajó los ojos. Lucía miraba hacia la oscuridad de los árboles, como si pudiera encontrar ahí una salida que no existía. Fue entonces cuando sentí una mano pequeña en la mía. Me volteé. Valeria estaba ahí. Don Ramiro la había traído sin decirme nada, guardándose esa sorpresa con la generosidad de los amigos que saben cuándo se necesita algo más que palabras. 16 años, uniforme de preparatoria todavía puesto, los ojos rojos pero la barbilla firme. La abracé como se abraza a alguien que te salvó la vida sin saber exactamente qué lo estaba haciendo. «Lo encontramos, abuelito», susurró contra mi hombro. «Me encontraron», corregí. Y mientras la sostenía, miré por encima de su cabeza hacia donde Iván seguía de pie con su carpeta de documentos que ya no servían para nada. Y le dije la única palabra que llevaba 11 días esperando decirle: traición. Iván no respondió. No había respuesta posible para eso. Pero lo que vino después, cuando Fernando le informó que el acceso a mis cuentas había sido revocado, que el fideicomiso estaba blindado bajo nuevas instrucciones y que existía una investigación abierta por los movimientos irregulares, fue algo que no olvidaré nunca. Por primera vez en mi vida vi a mi hijo entender que había perdido algo que no podía recuperar con documentos ni con disculpas. No el dinero, el control. Y eso era exactamente lo que yo nunca debía haberle dejado creer que tendría. Hay victorias que no se celebran con ruido, se celebran en silencio, firmando papeles, mirando hacia adelante y entendiendo que la dignidad no se hereda, se defiende. Pasaron 3 semanas desde esa noche en el camino de terracería de Jalisco. 3 semanas en las que dormí en mi propia cama, en las que escuché el silencio de mi propia casa sin barrotes en las ventanas ni pasos de guardia en el pasillo, en las que tomé mi café a la hora que yo decidí, abrí mi puerta cuando yo quise y nadie me preguntó si estaba cómodo con la intención de evaluar si todavía servía para algo. 3 semanas en las que aprendí que recuperar la libertad no es un momento, es un proceso lento, como cuando uno saca los pies del lodo y necesita sacudirlos despacio para no caerse. El licenciado Fernando Cárdenas llegó un martes por la mañana con una carpeta gruesa y 2 asistentes que cargaban copias adicionales de todo. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, la misma donde Rosa y yo habíamos desayunado durante 46 años, y comenzó a explicarme lo que había preparado. Lo escuché todo, cada punto, cada cláusula, porque un hombre que llegó hasta aquí habiendo construido lo que yo construí no firma nada sin entenderlo primero. El primer documento era la actualización de mi testamento. Había uno anterior, redactado 7 años atrás, cuando todavía creía que la familia se sostenía sola por el peso del apellido y el amor acumulado. Ese testamento era generoso con Iván de una manera que ya no correspondía a la realidad. El nuevo era diferente. Mis propiedades en Jalisco, la parte más visible del patrimonio, valuada en 3.200.000 pesos, que junto con ahorros y otros activos formaban el total que había construido a lo largo de los años, quedaban bajo un fideicomiso administrado por una institución bancaria, con instrucciones específicas y cláusulas que ningún familiar podía modificar sin autorización de un juez. Fernando trabajó durante semanas en blindar ese documento desde todos los ángulos posibles. El segundo documento establecía un fondo específico a nombre de Valeria. 800.000 pesos, protegidos hasta su mayoría de edad y destinados a su educación universitaria y los primeros años de su vida independiente.
Fernando me preguntó si quería que ella lo supiera de inmediato. Todavía no, respondí. Cuando cumpla 18 años que lo sepa, que entienda que las decisiones correctas tienen consecuencias correctas. El tercer documento era el que le quitaba a Iván cualquier rol de administración sobre mis bienes. No era un acto de venganza impulsiva. Era simplemente el reconocimiento de una realidad que yo había ignorado demasiado tiempo. Iván no había llegado a la traición de un día para otro. Yo lo había dejado acercarse demasiado a lo que no le pertenecía, mirando para otro lado cada vez que había señales. Ese documento era también mi manera de corregir mi propio error. Lucía había enviado días antes una carta a través de su abogado insinuando que todo había sido un malentendido, que Iván actuó con buenas intenciones, que el lugar donde me habían llevado era una opción que cualquier familia preocupada podría considerar. Fernando me la mostró, la leí completa, la devolví. Archívela, dije. La investigación por los movimientos irregulares en la cuenta seguía su curso. Fernando me explicó que era un proceso que llevaría tiempo, que no habría consecuencias inmediatas, pero que estaba abierto y documentado. Iván tendría que dar explicaciones. La justicia avanza a su propio ritmo, pero avanza. No fui yo quien decidió eso. Lo decidió lo que él mismo hizo. Yo solo puse los documentos sobre la mesa. Hay personas que confunden la justicia con la venganza. La venganza quiere ver sufrir. La justicia quiere restablecer lo que fue roto. Yo no quería ver sufrir a mi hijo, pero tampoco podía firmar un perdón anticipado y pretender que todo volvería a ser como antes. Lo que había pasado no podía deshacerse. Don Ramiro estuvo presente todo el tiempo que duró la sesión con Fernando, sentado en la silla junto a la ventana, con su café en la mano, sin decir más de lo necesario. Así lleva 50 años acompañando. No resuelve lo que no le pertenece resolver. Solo está. Y a veces estar es lo más difícil y lo más valioso que alguien puede hacer. Cuando terminamos de firmar el último documento, Fernando recogió todo con ese orden meticuloso que lo caracteriza. Le estreché la mano. Buen trabajo, Fernando. Usted hizo la parte más difícil, don Antonio. Quizás tenía razón, porque lo más difícil no había sido soportar 11 días en ese lugar aislado. Lo más difícil había sido mantener la cabeza fría cuando el instinto pedía reaccionar. Había sido confiar en que Valeria repetiría las palabras correctas. Había sido fingir fragilidad cuando por dentro todo en mí quería pararse y gritar. Esa tarde, cuando don Ramiro ya se había ido y Fernando también, me quedé solo en la mesa del comedor. Saqué de mi bolsillo la fotografía de Rosa, la misma que había llevado conmigo sin saber que la iba a necesitar tanto como la necesité esas noches, mirando el techo con el ventilador girando en la oscuridad. La puse sobre la mesa y la miré un momento. Rosa siempre supo quién era Iván mejor de lo que yo quise admitirlo. Me lo decía a su manera, sin drama, sin acusaciones. Yo solía encontrar la forma de no escucharla del todo. Ese fue también mi error. Uno que pagué caro. Valeria vino a visitarme ese sábado. Llegó con Marcela, su madre, mi hija, que todavía cargaba en los ojos la mezcla de alivio y culpa de quien siente que debió haber visto algo que no vio a tiempo. La abracé. Le dije que no había nada que reprocharle, y lo decía en serio. Valeria se sentó frente a mí en la misma silla donde había firmado los documentos 4 días antes. ¿Estás bien, abuelito? La miré. 16 años. Los ojos oscuros de Rosa. La valentía de alguien que todavía no sabe exactamente lo valiente que es. Estoy bien, mi niña. Mejor que antes, si te digo la verdad. Ella frunció un poco el ceño. ¿Cómo puedes estar mejor después de todo lo que pasó? Pensé en cómo responderle. En todos los años que llevaba aprendiendo cosas que nadie te enseña directamente.
sobre la confianza, sobre la traición, sobre lo que uno hace con el dolor cuando no tiene la opción de ignorarlo. Porque ahora sé exactamente dónde está parado cada quien, respondí. Y eso, Valeria, vale más que cualquier cosa que pueda tener en el banco. Ella asintió despacio. No creo que lo entendiera del todo todavía, pero lo entendería. La vida se encarga de enseñar esas cosas a su propio ritmo y a su propio costo. Esa noche, antes de dormir, me senté un momento en el sillón de la sala, el mismo donde había estado sentado cuando Iván llegó por primera vez a hablarme de lugares tranquilos y de descanso que yo no había pedido. Pensé en el hombre de cabello blanco de ese rancho, en sus meses en aquella banca de metal, en la mirada que tenía cuando yo crucé el patio hacia el portón abierto. Fernando me había dicho que las autoridades habían iniciado un proceso de revisión de todos los que estaban en ese lugar, que varios ya habían sido contactadas sus familias, que el sitio estaba siendo intervenido. Me alegré, no por mí, por él, porque hay victorias que uno no puede guardar solo. Las que valen de verdad siempre alcanzan para más de una persona. Cerré los ojos en ese sillón y escuché el silencio de mi casa, el crujido de la madera vieja, el viento afuera moviendo las ramas del árbol que Rosa plantó el año en que llegamos a vivir aquí, 53 años de trabajo, 46 junto a Rosa, 11 días encerrado, y toda una vida aprendiendo que la dignidad no es algo que te quitan de un jalón. Te la quitan poco a poco, con palabras amables, con sonrisas que no llegan a los ojos, con cuidados que en realidad son jaulas, y se recupera de la misma manera, poco a poco, con documentos, con testigos, con una nieta de 16 años que se quedó pegada a la pared de un pasillo porque algo dentro de ella le dijo que el silencio era complicidad. No busqué venganza. Busqué lo que siempre debía haber protegido mejor, mi lugar en el mundo. Y esa noche, en mi sillón, en mi casa, con la fotografía de Rosa sobre la mesa y los papeles firmados en regla, entendí que lo había recuperado. No perfecto, no sin cicatrices,